energía desde el corazón, canto de la tierra, llévalo como un regalo. Paim puen kumek paim puel al kutufe vayan tu maimuni paim tu fachi rayo mo voces mapuche uy tain choi tain pichi choi rayo mo. ¿Cómo está, gente linda de aquí de la comarca? Estamos aquí en Voces Mapuche, arrancamos un poquitín más tarde, pero bueno, tenemos bastante información y vamos a arrancar como es de costumbre con la Lamien Payadora, que aprovecho para agradecerle todo el esfuerzo que hace, porque tiene que salirse de bien lejos para poder grabar su poesía y también coordinar con otra gente para poder que hoy nosotros podamos escuchar lo que ella hace junto con su guitarrero que ayer la acompañó. ¿Cómo se llama la persona que lo acompañó? Mauro. Es un radioparticipante de acá de la radio que lo escuchamos seguido tocando guitarra y mandolina algunos sábados ahí con el Henry en el Ando Voluntariando, con el Benja también, pero en este caso se acercó, se arrimó para acompañar a la payadora, y también el esfuerzo ahí de la gente de la radio, de la Cele en particular, que estuvo poniéndole el cuerpo a la graveta. Y las disculpas también al programa Entretejido Urgente, que no salió al aire por internet porque estábamos grabando justamente. Bueno, así que bueno, escuchamos entonces a la Lamien Payadora. Qué vergüenza pa' mi gente, que esos pseudos dirigentes de organismos indigenistas, lo mismos que en la conquista, se olvidaron de su origen y entre defender y plata eligen quedarse con la tajada. Se conforman con un puesto, pero de valor y dignidad no tienen nada. Aparecen los cuervos, carroña de la humanidad, lo que en esta sociedad nos imponen las mineras, como si la Mapu fuera un lugar de explotación, gente que por ambición negocian a su propia madre, llana con mal nacido, huinca treguas ambiciosos y cobardes. Revolotean los chimangos, carantos del evangelismo, curas, pastores lo mismo, trabajan con los gobiernos y estos organismos internos, corruptos como la coordinadora, son los que empujan ahora a nuestra gente a aceptar que ingresen estas mineras a nuestra tierra a explotar. Gobernadora Carrera, parece un poco a escuchar. Yo le quiero recordar, por si usted se lo ha olvidado, el territorio usurpado
por gringos. ¡Qué inmensa la corrupción! ¡Qué vergüenza surco! Para que todos escuchen dirigentes. Hay algunos problemitas ahí con el Sara, el programa que nos reproduce las cosas que ponemos al aire. Se ha vuelto loco porque parece que tanto hablar de corrupción, no dice, che, paren un poco, paremos la mano porque está muy intenso esto. Sí, porque se está destapando una olla bastante... Parece que es eso, ¿no? Como tremenda y... Sí, los huesones, bueno, ahí están revoloteando. Quizás en un ratito la podemos volver a escuchar a la payadora desde la otra compu, seguramente podamos reproducirla porque la compu con la que hacemos aire normalmente ha enloquecido. Si le parece, directamente pasamos a lo que sigue y después volvemos a escuchar a la payadora. Le pregunto acá también a la operadora. Vamos a escuchar a la payadora. Capaz estaría bueno reproducirlo desde allá para tener más certeza de que va a sonar bien, ¿no? Porque nos habíamos quedado encima ahí. Estamos ahí, yo estoy con el corazón en la boca, a ver qué dice. A ver qué dice. Ya con lo que dice no me gusta nada, con yo la escuché, olor a corrupción, a coimas, a negociados con la tierra. Y a yanaconas. Yanacona olía fuerte, decía la payadora. Sí. Negocian a su propia madre. Yanacona mal nacido, Huinca, treguas ambiciosos y cobardes. Revolotean los chimangos, caranchos del evangelismo, curas, pastores lo mismo, trabajan con los gobiernos y estos organismos internos, corruptos como la coordinadora, son los que empujan ahora a nuestra gente a aceptar que ingresen estas mineras a nuestra tierra a explotar. Gobernadora Carreras, parece un poco a escuchar. Yo le quiero recordar, por si usted se lo ha olvidado, el territorio usurpado por gringos, europeos y turcos, el que con mi canto surco, para que todos escuchen, antes que sea Argentina, es territorio mapuche. No crean que tenemos miedo por el desalojo en el Foyel. Sepa usted que el lonco aquel dejó aquí su Nehuen. Que sepa el Huinca también que el mapuche no se rinde. Esta sangre no se extingue porque es parte de la mapu. Huichala inca puché, que se levante mi gente con el huaychán, caguillatun. Los invito a escuchar palabras de una anciana, cómo se desenvolvían, cómo vivieron su infancia, lugares que las distancias no han podido borrar, trabajos comunitarios y de grandes trigales, cuánta fuerza y osadía, mi respeto a la memoria, Futacuyé, Veneralda Barría. Escuchábamos a la Lamien Payadora con su poesía de denuncia. Muy bien. Tanto Nehuen que le estalló ahí el Sara a la compa, las computadoras, dijo, pará, ¿cómo hacemos? ¿Cómo era? Sí. Están pasando cosas en la radio hoy, Lamien, y llegan más mensajes respecto de esta convocatoria a encontrarnos hoy, ya que se marcha en toda la comarca y en todos los territorios, a encontrarnos hoy.
Bien, dice, yo puedo justo después a las 4. Propongo en el cartel de Don Casimiro Buenelaf. Llevo una pequeña rítmica percu corporal antiminera. Si hay ganas de jugar. Abrazo, Malavica. Ahí entonces una propuesta para que sea en el cartel de Don Casimiro, que eso es a la vueltita del Gale, ¿verdad? Me lo puede decir al aire también. Porque yo como que la escucho acá en mi oreja, pero los radioparticipantes no. El cartel de Don Casimiro Buenelaf está ahí entre la Feria Franca y la Avenida Sarmiento. Ahí va. Así que bueno, entonces ahí veremos si la convocatoria va a ser o en los carteles de otoño o en el mural de Casimiro Buenelaf. Bueno, vamos a continuar en consonancia con lo que decía la Lamien Payadora. Miuque Mirtañancunao preparó para hoy un tema, una denuncia muy grave relacionada justamente a coimas y corrupción, en la que involucra precisamente a la presidenta del CODESI, María Valentina Currufil, y a Francisco Anaya, operador de la minera en la zona de Río Negro y Neuquén. Él va a donde sea, a donde sea, él va y logra que la gente venda la tierra y deja todo pipí para que la minera pueda trabajar. Así que vamos a escuchar el trabajo de Mirta. Somos el Choyún, los brotes de la tierra que seguiremos cuidando. Estos lugares conservan nuestros secretos ancestrales y no pueden desaparecer. Somos un todo con la naturaleza. Es el conquistador con su ambición el que la ve por separado. Nuestras armas son nuestras semillas. Nunca podrán aplastarnos. Siempre volveremos a crecer. Seguiremos resistiendo. Somos gente de la tierra. Somos la naturaleza. Bueno, hoy vamos a hablar del gobierno de Río Negro y las mafias mineras en territorios mapuche. En el medio de la ola de desalojos de comunidades mapuche impulsada por la gobernadora de Río Negro en la zona cordillerana, salió a la luz la mafia que opera en la compra y venta de territorios indígenas a favor de la empresa minera Patagonia Gold, la cual prevé comenzar a partir del 2021 con la etapa de explotación en el proyecto Calcatreu en la zona del IP3 cercana a Jacobasi. Hasta ahora los principales involucrados en este modus operandi son la Dirección de Tierras, Di Giacomo, quien fue ministro de Gobierno en la gestión de Beretinec y actual diputado de Juntos Somos Río Negro; Francisco Anaya, operador inmobiliario de las empresas mineras y actual presidente de la Fundación Ambiental Acción Sustentable; María Valentina Currufil, la actual presidenta del CODESI, y otras personas mencionadas en 2 audios que se viralizaron por las redes sociales. Por datos extraídos de estos audios, el hecho comenzó a gestarse entre marzo y abril de 2019. En uno de los audios, Francisco Anaya, operador de la minera, mantuvo una comunicación telefónica con la presidenta del CODESI, en la cual Anaya le ofreció, a modo de coima, una X cantidad de dinero a Currufil para que el organismo CODESI se comprometa a retirar la defensa jurídica que ejercía sobre el territorio de un poblador mapuche del IP3, y de esta forma dar paso a la venta de esta porción de territorio a favor del operador inmobiliario, facilitando así a la Dirección de Tierra a realizar el acto administrativo que legalice esta venta. Bueno, como es de público conocimiento, el negociado de tierras por parte de la Dirección de Tierra ha sido una constante. De hecho, sus anteriores directores, Tait y Belacín, fueron procesados por las maniobras fraudulentas de venta de tierras fiscales. En cuanto a Francisco Anaya, operador inmobiliario, se lo podría calificar como aquel lobo con piel de cordero de los años 70, solo que ahora algunas de sus presas son funcionarios elegidos por la coordinadora del Parlamento mapuche, como es el caso de la presidenta del CODESI. Pero más allá de esta situación puntual, lo grave de todo esto es que la mafia minera, personificada en Anaya, está sobornando a las comunidades mapuche a través del CODESI para sacarles las tierras y someterlas al emprendimiento minero. Según palabras textuales, Anaya le dice a María Valentina Currufil
Como él no sabe, yo le voy a ofrecer 300 y los otros 100 se lo entrego a ustedes para que hagan lo que tengan que hacer. Si vos podés desestimarle cuanto antes la decisión de que el CODESI no lo apoyaría, nosotros iremos a Viedma, a tierra, para firmar un acta. Y si la abogada lo empieza a desestimar a él con el juicio, solito en la semana que viene me va a llamar, seguramente, para ver cuánto le ofrecemos. Yo le voy a ofrecer 300 y los otros 100 se los llevo a ustedes como donación o como vos me digas que sea. Continúa Naya. Yo tengo un negocio muy bueno para las comunidades. Si las comunidades están en las zonas mineras, hay que hacerlos propietarios de sus yacimientos. Yo tengo la manera de hacerlo. Con la fundación nosotros nos movemos muy bien. Nosotros con la fundación, como tenemos peso, mucho peso con el tema del Vaticano, entonces ¿qué pasa? Así sean propietarios de los campos, nosotros le terminamos haciendo un acuerdo donde empiezan a repartir las tierras, porque las grandes empresas como Benetton son empresas que están agarradas por los políticos, porque hay negocio detrás de esto. En el otro audio, Anaya mantiene una comunicación telefónica con Diego Laurí, el director de tierras, y parte de este audio dice: hola Diego, te voy a mandar una documentación, es muy dura, realmente hay un ilícito claro. En este caso vamos a dejar ventanas para que las destituciones queden afuera. A lo que vamos a apuntar es a la antigua presidenta del CODESI, a la abogada y a los coñas. A eso le vamos a meter una penal pero rajante, que no quede pegado de Giacomo, ni quede pegado vos. Perfecto, dale, me interesa, contestó el director de tierras. Lo grave de todo esto es que el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, CODESI, es el organismo de aplicación de la Ley Integral del Indígena 2287, la cual surgió a mediados de la década de 1980 como parte del proceso de disputa entre el Consejo Asesor Indígena CAI y el gobierno provincial. Este organismo, es decir, el CODESI, es un espacio de cogestión estatal e indígena y está integrado por consejeros gubernamentales designados por el ministro de Gobierno, lugar ocupado por Di Giacomo al momento en que se dio este acto de corrupción, y por consejeros indígenas, que desde 1997 son designados por la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro. Organización mapuche que se diferencia del CAI por su postura ideológica y por su forma de reconocimiento estatal. La coordinadora del Parlamento Mapuche está reconocida por el gobierno de Río Negro mediante el decreto 310 del año 98, y la organización CAI está reconocida en la ley 2287 del año 88. Si bien la ley integral del indígena contempla los derechos territoriales, sociales, educativos y culturales de toda la población mapuche en Río Negro, es decir, a todas las comunidades, pobladores y distintas organizaciones, lo cierto es que actualmente la coordinadora del Parlamento Mapuche es la organización que está definiendo las políticas indígenas en la provincia sin la participación del resto de las organizaciones y comunidades, excepto la convocatoria anual que realiza esta organización para elegir consejeros, representantes de la organización y representantes del equipo de educación intercultural bilingüe. En la actualidad no existe un mecanismo de control o seguimiento a las personas que se desempeñan como consejeros o consejeras indígenas. Y si existe, lo hacen solamente los representantes de la coordinadora mapuche. Tal es el caso de Orlando Carriqueo, quien como máximo representante de esta organización fue denunciado penalmente por la presidenta del CODESI por haberse atrevido a interpelarla por sus graves actos de corrupción. En este caso, Brumil, en vez de denunciar el soborno ejercido por Francisco Anaya, denunció a uno de sus pares y defendió la conversación que mantuvo con Anaya como privada. Cabe aclarar que lo expresado anteriormente no se trata de una interna, se trata de actos de corrupción efectuados por los operadores mineros en complicidad con el gobierno de Río Negro a través de algunos yanaconas del CODESI, los cuales, o sea, los actos de corrupción, afectan los derechos territoriales de las comunidades mapuche establecida en una ley tan importante como lo es la Ley Integral del Indígena.
gravísima la denuncia que transmitió Miñuque. Bueno, se supone que el CODECI, el CODECI es el organismo de aplicación de la Ley Integral del Indígena 2287. Y en esa ley, esa ley es lo que hace es proteger los territorios de las comunidades, de los pobladores dispersos, incluso mismo de los campesinos también. Así que yo no entiendo cómo puede ser que este organismo, el CODECI, que repito es el organismo que aplica la ley 2287, cómo puede dejar sobornar y recibir un dinero para habilitar una venta de territorio. Y si existiera algún mapuche que quisiera vender la tierra, porque puede suceder, es el CODECI el que debe decirle: no, Lamien, sabe que usted no tiene que vender la tierra porque usted por eso es mapuche. Los mapuches no vendemos la tierra. Eso debería suceder, ¿no? En tal caso. Tenemos los audios. Ah, qué bueno. Son 2 audios. Es uno que es muy largo, así que solamente trajimos unos pedacitos por ahí los que es el primero al que hacía referencia a Sumer. Sí, y para que entiendan de qué es lo que estamos hablando, que no es algo que se nos ocurrió, sino que realmente está circulando. Y lo raro de esto que yo conversábamos un rato, ¿no? ¿Cómo se filtraron esos audios? Y el mismo Francisco Anaya grabó esos audios y seguramente por alguna razón decidió hacerlos públicos ahora en este preciso momento. Yo con todo lo que usted trajo hoy estoy como ahí, azorado y buscando la data, preguntándole a usted. Estamos acá googleando la escena, es como, che, ¿qué es todo eso? Y nos encontramos con Francisco Anaya en la Fundación Ambiental Acción Sustentable, ¿verdad? Sí, que firmaron un convenio con la asociación Fundación Papa Francisco, y que bueno, que tiene uno de los lemas, dice: cuidando el ambiente y defendiendo la propiedad privada. Y que también se aparece como una máscara de fundación ambientalista con, como generando un discurso de sustentabilidad, por ejemplo, respecto de justamente lo que compartíamos con la asamblea de Allen, ¿no? Sí. Un extracto ahí de ambiente y shale gas. Bueno, sí. Como si fueran posible de estar en el mismo nivel, ¿no? Sí, como si pudieran coexistir. Y escuchaba hoy cuando hablabas con la compañera de Allen, digamos que ella mencionaba el sílice. En este audio justamente no trajimos este pedacito para que lo escuchen hoy, pero también hablan de una comunidad, que no voy a decir nombre para no involucrarla, en la que la menciona la presidenta del CODECI, en el que justamente ahí lo que hay es esa arena sílice. Está todo debidamente relacionado. Pero bueno, escuchemos los audios para que no los tengamos más en suspenso ahí. María Valentina, como él lo sabe, yo le voy a ofrecer 300 y los otros 100 voy y se los entrego a ustedes para que pueda, porque así le ayuda a esta gente que me decías vos. Sí, yo les voy a ofrecer los 300 y los otros 100, iremos a Viedma y se los entregaremos a ustedes ahí para que hagan lo que tengan que hacer, Ajá, bueno. Lo que sí, bueno. si pudiera para apurarlo, porque yo no lo quiero llamar porque por ahí si lo llamo va a pensar que uno está desesperado. Entonces no lo quiero llamar. Entonces, si vos podés desestimarle cuanto antes la decisión de que el CODECI no lo apoyaría, nosotros ya directamente iremos a Viedma, le llevo el dinero ahí, iremos a tierra a firmar un acta para que... Que Dorita, si se tiene buena sintonía con vos, que le diga, mirá, hacer el negocio y listo, ya está. Y vos fijate, si querés explicarle vos a ella lo que vamos a hacer, lo hacemos, y si no, yo te lo traigo a vos y vos manejalo tranquila. Sí, pero yo no le puedo pagar a él no le puedo pagar nada. No, pero lo que yo les traería a ustedes para que puedan... bueno, lo que nosotros nos llevaría, sí, no habría problema. Si vos querés blanquear con una donación, y eso lo podemos hacer también. Claro, sí, lo podemos, sí, me lo podés blanquear como donación y ya está, no hay problema.
vamos a ver de que este conflicto se corte, y Roberto dijo, bueno, que le ofrecemos una plata, que no se la ofrecimos, pero bueno, me la dijo a mí y yo te la planteé a vos. Entonces digo, bueno, si aceptan eso, los evitamos un juicio largo y tedioso y toda la bola. Entonces digo, bueno, lo que vamos a hacer, pero ¿sabés qué te pediría? Si ya la abogada lo empieza a desestimar a él con el juicio, ellos van a solito en la semana que viene, me va a llamar seguramente para ver cuánto es lo que le ofrecemos. Yo le voy a ofrecer, para que vos lo tengas en claro, le voy a ofrecer 300 y los otros 100 se los llevo a ustedes, como vos me digas a mí que quiera, como donación, como lo que sea. Vos, eso... ni dar orden ni nada, pero fíjate que vale la pena, porque yo le hacemos una buena donación para que ustedes puedan salir adelante. Y ojalá después, Dios quiera, vos sabés qué, pero después, a además nosotros de eso, nos reservaría la donación esa, pero sí, porque tenemos la gente ahí que después te vamos a mandar fotos después, que necesitamos sí o sí, no es que te estamos inventando. No, pero si vos vinieras te íbamos a llevar al lugar que realmente necesitas. Valentina, y ya tenemos vas a ver la buena predisposición que hay de parte nuestra con el tema de la fundación. Yo tengo un negocio muy bueno para las comunidades. Las comunidades que tienen los yacimientos, yo te puedo asegurar que esta gente no sabe dónde está sentado y porque no saben reclamar. Si las comunidades están dentro de zonas mineras, lo que hay que hacer es hacerlos propietarios de esos yacimientos. Y yo tengo la manera de hacerlo. Porque tenemos con la organización, nosotros los movemos muy bien con la fundación, 10 años que estamos. Así que tenemos que juntarnos y ver a ver cómo podemos manejar esta cuestión y después hacerlos propietarios. Pero vos sabés que nosotros con la fundación, como tenemos peso, mucho peso, con el tema del Vaticano, entonces ¿qué pasa? Así sean propietarios de los campos, nosotros les terminamos haciendo un acuerdo donde empiezan a repartir las tierras porque terminan, las grandes empresas, estas Benetton y todas estas, son empresas que están metidas y están agarradas por los políticos porque hay negocios detrás de esto. Pero cuando vos les empezás a destapar los negocios, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos logística de investigación. Hola. Hola Diego, buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Francisco? Bien. ¿Estás? ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Ahí estoy llegando a Roca. Sí. Te voy a mandar una documentación que quiero que veas sí o sí. Igual te la voy a mandar por WhatsApp. Bueno. Bueno, dale. Es dura, es dura. Realmente hay un ilícito claro, lo estuvimos viendo ayer con lo otro, la otra gente que nos acompaña en el tema legal. Sí. Yo lo que quiero, en este caso vamos a dejar ventanas para que la institución queden afuera. Porque a los que vamos a apuntar es a la antigua presidente del CODESI, a la abogada y a los coñas. A eso le vamos a meter una penal, pero rajante. Que no quede pegado Giacomo ni quede pegado vos. Vos velo y te vas a dar cuenta al toque que hay un ilícito, pero claro y premeditado. Yo te lo mando, el lunes seguramente lo vas a tener allá. Dale, perfecto, listo Francisco, dale, me interesa. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Naya Francisco, primero conversando con la presidenta del CODESI, María Valentina Currufil, y en un segundo audio a Francisco Anaya conversando con Diego Laurí, que es el director de tierras.
Estos son los dos audios que hacía referencia a Miñuque en el bloquecito anterior. Así está más que claro esta acto de corrupción y de coima en el que la presidenta del CODECI acepta 100.000, no sé si dólares o pesos porque no lo especifican ahí, por no interceder en una posible venta que iba a hacer la familia Conal. Porque la obligación del CODECI es oponerse a cualquier venta que pueda hacer cualquier comunidad. Cierto es que para ellos hacer oídos sordos a eso, reciben 100.000 pesos o 100.000 dólares o 100 algo, para no molestar en ese sentido y que la venta se haga efectiva. Si tenés los ojos así de abiertos como los tenemos nosotros en este momento y te da también ganas de mover el cuerpo y poner el cuerpo en relación con lo que está pasando, se está planteando ahí en los mensajes en el celu que la convocatoria sea en el mural de otoño a las 4 de la tarde, en los murales de otoño, en los murales de la plaza a las 4 de la tarde, y nos podamos justamente aprovechar para marchar. Ya que queremos ir al mural de don Casimiro Buenelaf, podemos hacer una marcha por ahí, por el centro. Son las propuestas que van llegando al 15-480-2315 y de la gente que se comunica al 4493-150. Y por cierto, también llegan mensajes. También dice, me encanta escucharles. ¡Qué desastre! Esta corrupción es a varios niveles. Está muy bien ir conociendo quién es quién. ¿Esto forma parte de una causa? Un gran abrazo para Mirta, Elisa y la comunidad Las Guaitecas de parte de Claudio. Si forma parte de una causa, y supongo que va a tener que serlo porque es grave la situación, así que veremos ahí. Sabemos sí que la presidenta del CODECI, como se vio interpelada por la gente de la coordinadora que le exigió que le dé explicaciones al respecto sobre este audio, ella fue y hizo una denuncia penal en contra de Carriqueo, que es el volcán de la organización de la coordinadora mapuche, diciendo que había filtrado, él había difundido unos audios personales, pero no negó, en esa denuncia no niega haber tenido esta conversación con Francisco Anaya, y incluso da más información todavía que en ese audio no aparece. Así que gravísima la situación. Esperemos que esto no quede tapado ahí, tapadito nomás, así después la gobernadora hace que la representación indígena esté calladita y no se queje de nada, ni de la minería, ni de los desalojos, ni de nada. Esperemos que esto realmente sea denunciado. Ahora sí vamos a un tema musical a propósito de hoy, 4 de cada mes, digamos, hoy 4 de noviembre, pero hay una vecina que se llama María Inés, que ella hace unas coplitas hermosas y nos regaló esta copla justamente para la defensa del agua y en contra, ¿no? Obviamente de la minería, porque si hay minería, no hay agua. Agua buena en la mañana, salpicando en mi ventana, agua fresca de la fuente, humedeciendo tu frente. Ya, 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 agua, ya, 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 agua, ya, 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 agua que vienes de lejos y corre libre y sin dueño, salta, baila, cantarina y soberana y libertina. Ya, 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 agua, ya, 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 agua, ya, 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 agua que surcas los campos, bendice nuestro trabajo, agua que riegas la tierra y da fruto para la cosecha. Ya, 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 agua, ya, 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 agua, ya, 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 ya. Los ríos de cordillera y sépalo no son cantera, son la savia de esta tierra que de negocios afuera. Ya, 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 agua, ya, 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 ya,
Lo queremos limpio y puro, que se lleven su cianuro. Ya, 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 agua, ya, 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 agua, ya, 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 ya. Oiga, señor funcionario, el río es nuestro sagrario. Oiga, señor gobernante, del agua soy militante. Ya, 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 agua, ya, 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 agua, ya, 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 ya. Que el agua no es de unos pocos, el agua es vida para todos. Agua que calma la sed de los que van a nacer. Agüita para la gente, ese sí es asunto urgente. No se compra ni se vende, nuestra agua se defiende. Nuestra agua se defiende. Ya, 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 ya. Agua, 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 ya, 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 ya. Ay, ay, agua, ay, ay, Hay agua para todos. Gracias María Inés por esta coplita tan hermosa. Ella las comparte cada 4 de cada mes ahí en las convocatorias que se hacen en el hoyo en contra de la minería. Bueno, ahora para relajarnos un poquito y para bajar un poco el nivel de tensión, vamos a compartir un audio de una conversa que tuve yo con mi chuchu, mi abuela, Veneralda Barría Piñefuy. Ella partió hacia otra Mapu el año pasado, pero bueno, está presente todo el tiempo en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria y en nuestro hacer diario. Bueno, ella cuenta un poco algunos momentos de su infancia y algunos recuerdos que tenía. En ese momento esta entrevista la hice, creo yo, más o menos calculando por lo que dice, en el 2011 y ella falleció el año pasado, así que sí, ella en ese momento tenía 82, falleció el año pasado a los 90. Tengamos en cuenta que ella nació en el año 1928, o sea que tiene recuerdos bien cuifi, bien antiguos para contar. Así que bueno, se los comparto. Cuando yo era chica, a ver, ¿qué hacía? Peleaba con mis hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? 6, 7 éramos. ¿Vos sos la mayor? No, hay un varón mayor. Pero yo era la mamá de todos después. Ah, sí. A partir de los 5 años, a partir de los 5 años me acuerdo bien. Yo cuidaba a mi hermano que se murió y Elvira, que ahora tiene 70 y algo de años, es 5 años menor que yo. Yo tenía 5 años en esa época y me acuerdo como si fuera ahora. Y ya, bueno, a partir de los 5 años yo empecé ya a cuidar a mis hermanos. Cuidaba al padre Jorge y a Elvira. Mi mamá salía a buscar las chivas, juntar las ovejas en la tarde, las chivas, y me dejaba a mí con los chicos. Mi hermano tenía 2 años, Elvira tenía unos días. Tenía esa costumbre de dispararse, así chiquitito como él. Se escapaba llorando porque no estaba mi mamá y había que ir a buscar, había que agarrarlo fuera, si no se seguía escapando. Me acuerdo un día salió mi mamá y me dejó encargada con 5 años. Yo ahora digo, uno deja un chico de 5 años, ¿quién lo va a dejar con 2 chicos más chiquitos? Bueno, y llegó gente, llegó el padre de Elba de Sepúlveda. Llegaron y traían una nena, llegaron ellos y me preguntaban, no me acuerdo si me preguntaban por mi mamá o no, pero la cosa es que ellos llegaron, yo los hice pasar, que se sienten, me acuerdo bien, y había un tarro con torta frita. Entonces preparé mate y fui a buscar un plato y les serví unas tortas chiquitas. Yo veía que ellos se reían tan chiquitas, ¿y cómo se le ocurre tanto? Yo preparé el mate y le serví, ¿cómo estaban mis mates? No sé, pero entonces que le serví mate, le serví tortas fritas, me acuerdo cómo se fue.
Bueno, ellos admirados que yo les servía y atendía a mis chicos. Una que lloraba en la cuna, el otro que se disparaba para afuera. De eso me acuerdo bien. Y ella tenía Elvira tendría un mes, tendría más, no tenía. Después yo me crecí y ellos ya no venían por acá como antes, porque antes iban para el Bolsón, venían de acá del Follil, iban para el Bolsón, pasaban acá. A lo mejor se pasaban a quedar a dormir, o pasaban al mediodía. Siempre que iban, pasaban, de ida y de vuelta. Y antes no era la gente de ahora, que ahora la gente de ahora cuando le preguntás allá afuera, no, ¿qué quiere? Claro. No, antes no, era todo pase y se servía lo poco que había que invitarle a la gente. Y ahora está muy egoísta la gente. Estamos. Egoístas. Ahora una persona desconocida, ahora tiene que ser muy conocido para decirle, bueno, pase, venga, vamos mate. Pero ya queda poca gente de eso. Ya no hay. No, o sea, tenía toda gente joven, nomás la que queda, ya uno no tiene esa amistad que había antes, esa amistad de gente mayor, aunque yo era chica, no era mayor, pero igual era gente grande y que eran amigos de nuestros padres, conocidos, porque cuando no era uno el que andaba por ahí tenía que pasar a su casa, o era si no era, le tocaba a uno, le podía tocar al otro vecino, andar y pasar. Claro. No, todo lo tenían que hacer a caballo, no era un viaje tan corto. No. Lloviendo, a veces nevando, tenían que salir por cualquier urgencia, por cualquier cosa. Entonces tenían que acudir a las casas, las pocas casas que había, y se compartía un mate, algún plato de comida si había, aunque eso era escaso, el pan no se conseguía, se comía un pedazo de pan en aquella época, un lujo. ¿Y qué comían alternativamente cuando no tenían pan? Catuto, ñaco, se hacían pavos de ñaco. ¿No sabés cuál es el pavo de ñaco? ¿Cuál es el pavo de ñaco? Que se hace en el sartén, se pone, por ejemplo, se fríen cebollitas, de ajo, le echaban un poco de agua, un poco de aceite y hacían como un caldito, y después le echaban el ñaco y lo hacían como una tortilla, y ese era el pavo ñaco. Ese era un desayuno que había. Café, eso no existía. No, y si había, que por ahí decían, vamos a tomar café, pero iban a la bolsa de trigo, iban a buscar un puñado de trigo y lo ponían en un tostador, tostaban el trigo bien quemadito, después lo molían en la piedra y hacían el café de trigo. Café de trigo. Sí, y eso era, o algunos que no tenían hierba hacían eso para invitarle a la visita, bueno, había otra cosa para invitar, entonces tostaban un poquito de trigo y hacían el quemadito así, después lo pasaban por la piedra y lo molían y hacían un mate, compartían un mate quemado. Un mate quemado con trigo quemado. Eso sí es, todo lo que estoy diciendo es cierto, pero es cierto, pues yo lo vi y me acuerdo que sabíamos ir ahí en la familia Carrasco, aquí arriba vivían, ahí en San Palma ahora, sí, arriba en el Filito, por donde vive la Elba. Bueno, ahí me gustaba ir, de vez en cuando me llevaban a mí para que vaya, íbamos nosotros, entonces por ahí no tenían hierba y la viejita enseguida tostaba trigo para invitar mate. ¿Y ahí en el momento lo tostaban? En el momento porque tenían fogón. No, nadie tenía cocina, nadie conocía la cocina. No, era fogón, no, toda la gente se manejaba con fogón. Por ahí después se empezaron a poner un poquito más moderno, ponían un tacho. Y así tenía harina el que sembraba el trigo y lo llevaba a moler, porque había un molino, el molino de Ascona estaba. Entonces llevaba, ¿cómo hacían? No sé qué arreglo hacían, pero la cosa es que llevaban la harina, el trigo y lo molían ahí. Después venían con sus carros cargaditos con harina, pero la gente tenía que trabajar, primero sembrar, después cosechar el trigo y después llevarlo a moler. Y no sé qué arreglo hacían con el del molino. Claro, algo les cobraría. Sí, seguro. ¿Y acá sembraban trigo? Acá no, mi papá sembraba en la familia Troncoso. Acá nunca se dio el trigo, antes no, ni después nunca más se sembró tampoco. ¿Y qué se sembraba allá por donde está ahora el Lewis? La entrada del Lewis, en las primeras casas, ahí abajo tiene la cancha de fútbol, esa era una chacra donde sembraban trigo. Y ahí, bueno, después yo cuando ya fui más grande sabía ir a ayudar a cosechar, pero en esa época de la escasez del pan, yo te digo, en esa época yo era chiquita.
Claro. Pero después por eso sé que ahí cosechaban trigo, porque me mandaban a mí que vaya a ayudar a cosechar, a cortar el trigo. Cortábamos ahí todas esas partes abajo y después había que cargar los carros con trigo y llevarlo arriba. Tenían un galpón grande, redondo así. Ahí había que ponerlo y ahí lo trillaban con los caballos. Ahí hacían el trigo. Pero ya para esto ya eso era más o menos después del 40, como el 42, no, con el 44 más o menos. Ya nos tenían nosotros los saques para que vamos a ayudar allá, a cosechar el trigo. Unos calores, unos tierrales hay para bajar todas esas bajadas, subir esa subida, sigue el carro, ayudar a descargar el trigo arriba, volver a bajar, a cargar otra vez. Y no decían nada que vayamos a la sombra un rato, no, todos teníamos que trabajar todos iguales. Todo el tiempo. Claro, no podíamos estar sentados y los otros trabajando. Claro. Un lugarcito, uno que corría para ir a buscar agua y tomar agua y nada más. Dale, que se llegaba a la chacra había que trabajar, no había ningún patrón, pero había que hacerlo. Eran toda la gente de la familia nomás ahí que se juntaban y bueno, y siempre tenían que para ganarse un poco de trigo, porque nosotros después los pagaban en trigo, un poco de trigo, unas pocas papas, ayudar a cosechar papas, sacar papas en esos faldeos. ¡Ay, sí, no recuerdo de eso! ¡Cuánto trabajo! Y uno se crió trabajando, y yo me crié trabajando y todavía ya tengo 82, voy a tener 82 años y todavía estoy viviendo. El acordeón de Casimiro Buenelazo acabamos de escuchar, sí, el Colorado, un chamamé que fue dedicado se lo dedico yo a mi chuchu, que le encantaba el folclore. Así que qué lindo también que nos lleve por ahí también, ¿no? Sí, que sí. venga esa voz, que venga ese kimun. Tal cual, sí. Y a Casimiro se lo estaba mentando recién, ¿no? Sí, justo quedó ahí como relacionado. Che, dijeron que a las 4 entonces en el mural de otoño está circulando el mensaje y de ahí la posibilidad de ir para allá. Y al 15-480-2315 podés mandarnos tu mensaje, recordá al 449-350 para salir al aire. Bien.
Tenemos ahora el testimonio de la lamien Fernanda Necumán. Ella vive en Guahuel-Nilleu, en la zona más conocida como Jacobasi, pero su nombre autóctono es Guahuel-Nilleu. Y ella nos da un panorama así bastante exhaustivo de lo que está sucediendo en relación a la minería. Recordemos que muy cerca de Jacobasi está el proyecto Calcatreu, en la zona, toda la línea sur, digamos, o parte de la línea sur. Una parte que está muy afectada por la minería y que está todo ya armado para que avance con más fuerza. Así que la escuchamos a la lamien. Mari puñaña, pulagmien, Mari compuche, al cutulut, fachi programa. Incheta Fernanda Necumán Torres Piñén, Tañi Tugun Guahuel Guilleo Mapumu, ingeniero Jacobasi Pitawinca. Bueno, ñaña, un poco respondiendo su pregunta, la verdad que la situación con la minería, con la mega minería, viene siendo bastante complicada. Como se sabe, la minería ha sido declarada actividad esencial en este periodo de confinamiento, así que han avanzado con sus trabajos como si nada. Y bueno, esta situación también se ve aún más agravada porque el año pasado, en noviembre más o menos, el Departamento de Agua le habilitó un permiso a la empresa, a Patagonia Gold, para que pudiera extraer agua del subsuelo para que haga sus trabajos de exploración. Y bueno, entonces, como es bastante contradictorio, o no sé si tanto en realidad, porque ya está todo comprado, pareciera, todas las instituciones compradas, y decía que es bastante contradictorio que el Departamento de Agua habilite ese permiso, porque fue el mismo Departamento de Agua que declaró la falta de agua en esta zona. No me sale en este momento la palabra, el término en específico, pero básicamente es eso. Teniendo en cuenta que, bueno, que con la caída de la ceniza volcánica y luego con la sequía, ¿no?, que viene padeciendo todos estos territorios, esta zona, va y le habilita ese permiso. Así que bueno, ahora, por ejemplo, ya han empezado a hacer los primeros calores, ha empezado a correr viento también, y bueno, y ya la sequía ya se está empezando a notar. Si bien cayó mucha nieve y que estuvo re bueno, pero bueno, había un montón de complicaciones que también no por ese lado no fue tan bueno, digamos. Pero bueno, más allá de la caída de la nieve, ya se empezó a notar la falta de agua, la sequía, porque eso viene desde hace como 10 años más o menos, con escasez de agua, esta parte del territorio. Y bueno, eso por un lado. Y en relación con lo que se dice de que hay consenso social, de que hay licencia social, en realidad es todo mentira. Como se sabe, tienen la gente del gobierno junto con las empresas, tienen su llegada mediática, ¿no?, sus medios aliados que comparten su información y comparten su discurso, y así logran tergiversar todo y hacer creer algo que no es, porque en realidad no existe, no hay esa licencia social, no existe. Así que, bueno, ñaña, eso sería un poco.
Otras de las formas de cómo operan estas empresas es en el acondicionamiento de los caminos, ¿no? Obviamente solo en las zonas en las que operan. Por ejemplo, hay en la zona del Paisanito, por Cerro Mesa, por ahí también se están llevando a cabo actividades de exploración. Y bueno, ahí vos vas y está el camino impecable, pero ¿cuándo estuve así? Solo a partir de que empezaron a trabajar ahí. Y bueno, o sea, hacen como el trabajo que no hace el Estado, digamos. Vos capaz que renegás un montón enviando notas a Vialidad y a las instituciones que sean las competentes, digamos, y no te dan bola, por así decirlo. No te dan bola. Y bueno, y además también otras de las formas es entregando plata a los municipios, repartiendo plata a lo loco a cualquier institución que sea. Y bueno, y vaya a saber qué otros tratos harán también que no nos enteramos, que no sabemos. Bueno, sumando a lo dicho, los diferentes funcionarios, como la gobernadora Arabela Carreras, como el intendente Carlos Toro, dicen que la actividad minera, porque encima no dicen mega minería, es como que quieren engañar al oído con su discurso, dicen que la actividad minera es indispensable para el crecimiento económico de la zona y de la provincia. Y en ese sentido también dicen que el proyecto Calcatreu está en una zona desértica, o sea que no hay pobladores ni pobladoras, tampoco escuelas rurales, y que bueno, y que no habría contaminación, y además el pueblo, en este caso Jacobasi, se encuentra a unos cuantos kilómetros, entonces no pasa nada. Si hay contaminación no pasaría nada porque la gente del pueblo va a estar bien. Y bueno, ellos en su rol de funcionarios justamente saben mejor que nadie cómo está la situación de la zona, la actividad ganadera. Y está pasando exactamente lo que pasa en la zona del valle, ¿no? Que se está desplazando la actividad frutícola por la actividad petrolera industrial. Y bueno, acá está pasando exactamente lo mismo. Se está desplazando la actividad ganadera por la actividad megaminera. Y bueno, en ese sentido el Estado es recontra responsable, el Estado provincial, municipal, porque no hay políticas públicas para la gente, para los pobladores ganaderos. No existe. Entonces el Estado está haciendo la vista gorda con nuestra gente. Y más ahora, o sea, con el temporal que pasó, hay pobladores, pobladoras que se han quedado con 40 puntas de animales, donde hubo un poco, en donde no, la zona no es tan alta, quizá hay unos 100 animales, pero capaz que tenían 250 y se les murieron 150 animalitos. Entonces, bueno, nuestra gente realmente está mal. El Estado está haciendo la vista gorda, como digo, está abandonando también a la misma gente en el sentido de que no planifica políticas públicas, no hay. Nosotros a veces cuando nos ponemos a conversar, ¿no?, como jóvenes y como no tan jóvenes, hay un montón de actividades que se pueden desarrollar, y para que se siga fortaleciendo la actividad ganadera, ¿no? E impulsar también otras actividades, quizás la horticultura. No sé, hay territorios que quizás dan más para eso, otros no, pero bueno, en realidad hay. Lo que falta es
que se pongan a pensar la gente que ocupa esos cargos. Y bueno, y así es como entran, ¿no? En este sentido de que la actividad ganadera está tan desfortalecida, muchos y muchas jóvenes que están en los campos, en los territorios, no tienen salida laboral, digamos. Y a la pasada también quizás tienen sus familias. Y bueno, y así es como por ese hueco es en donde logran entrar estas empresas, ¿no? Comprando las voluntades, diciéndole, bueno, sí, vamos a darle trabajo. No, si no va a venir gente de otro lado a trabajar, eso es mentira, no se necesita ahora mano de obra calificada, digamos. No. O sea, lo único que hacen es ofrecerles trabajo, pagarles un billete, porque hay necesidad en realidad. Está esa cara también de que la gente necesita que se creen fuentes laborales. Y entonces por ese hueco entran las empresas. Bueno, Compuché, les agradezco el espacio, la difusión y el seguir amplificando las voces, que es una gran herramienta que tienen los medios libres, comunitarios, alternativos y populares. Les saludo cariñosamente, Cape Ucayal, por la mía, Cape Ucayal. Vecinos y vecinas en defensa del agua y los territorios. Mari, Incheta Agripina Nahuelcheo. Mi mensaje es que tenemos que defender todo lo que tiene que ver con nuestro Hualmapo, que decimos nosotros, no romper el Straffelmongen como sería en este caso con una minería, y sobre todo defender los territorios, digamos, que están en esos lugares. Todos tenemos ese compromiso de defenderlos. Tengo 19 años y soy acá ingeniero Jacobasi. Estoy en contra de la megaminería porque es algo que contamina demasiado, no tiene regulaciones, o sea, las regulaciones que dicen que hay son mentira, nos mienten en la cara, no hay agua, se ensucia el agua es primordial, es más que el oro, como decimos, porque el agua nos da vida y el oro, ¿qué nos da? Y el oro, ¿qué nos da? Vecinos y vecinas en defensa del agua y los territorios. Huahuel Nigeo Jacobasi. Luchar, no importa dónde, siempre luchar, soñar, no queda ni posible ya. El spot que acabamos de escuchar fue proporcionado por la Lamien Fernanda. Se han juntado y han hecho varias campañas en contra de la minería, a favor del agua y de los territorios. Así es que los vamos a ir compartiendo a medida que avancen los días. Bueno, ya para ir cerrando y finalizando, tenemos una invitación que hace la Lamien Anaí Meli de Fisquemenuco. Si se puede ya. Mari Compu Alcutufé, buenas tardes a todos. Desde el Seminario de Problemáticas Socioeducativas de la carrera de Profesorado de Primaria de Fisquemenuco, queremos extender una invitación a este segundo conversatorio, Interculturalidad y Educación, aportes a un debate intercultural. Será este viernes 6 de noviembre a las 17 horas a través del canal de YouTube del Instituto de Formación Docente General Roca Fisquemenuco. Como docentes del instituto nos hemos sentido interpelados por la interculturalidad y queremos hacer extensiva esa interpelación. Es por eso que queremos conversar y compartir miradas con quienes están desarrollando experiencias interculturales en la provincia hoy.
Estamos gustosos de poder compartir esta conversa con Elisa Oseñancunao, profesora de nivel primario, con Claudia Curaqueo, profesora de nivel medio, y con Ayelén Cañumil, referente del equipo de IB por el Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro. Les esperamos entonces este viernes 6 de noviembre a las 17 horas a través del canal de YouTube del Instituto de Formación Docente General Roca, Río Negro. Peucayal, Pehuayín. Chaltumain Lamien Anaí Meli por su invitación este viernes a las 5 de la tarde por el canal de YouTube, así si quieren escucharlo. Bueno, ya está, cerramos por hoy. Casi más de una horita, ¿no? No, estuvo ahí. Se nos hizo largo porque arrancamos tarde, digamos. Se nos hizo largo, digo. Son las 13:21 minutos. Cerramos tarde la minga, pero la columna estuvo en su forma, con todo lo que trajo para compartir, con la bombita que nos dejó acá sembrada. Bueno, iba a traer cola, me parece, ¿no? Sí, sí. Y ojalá que traiga. Ojalá que traiga cola, ojalá que se tensione la cuestión política mapuche, a ver si se activa un poquito en relación a atrevernos a denunciar y a exigir cambios, ¿sí? Transparencia en las gestiones que tienen los representantes. Así es que bueno, muchas gracias Rubén Mañón Paloma, Rubén Mañón Martín, Rubén Mañón usted, la miel. Sí, bueno, nos estamos encontrando la próxima semana, el próximo miércoles, ojalá que tengamos novedades más agradables, menos tensas. Seguimos un ratito más en la minga, quédate escuchando unos minutitos más. La tierra no se vende, se defiende, la mapu no se vende, se defiende, no, 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 no se vende, se defiende, no se defiende, la mapu no se vende, se defiende, no, 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 no se vende, se defiende. La consulta indígena es una primaria de políticos ladrones de baja calaña. Quieren estafarnos con tus patrañas, el mismo Estado que asesina y engaña. Tal como lo hicieron antiguamente, quieren volver a robar la guerra a nuestra gente, va a regalársela a empresarios delincuentes y a toda la parentela del presidente. Quieren acomodar la ley a su antojo para validar este nuevo despojo y así ocultar a huevones como Villa que usurpan la tierra y el delito maquilla. Ni cagando aceptaremos su porquería de consulta, rechazaremos mensajes claros que buscan que el pueblo sepa que se meta la consulta en donde le quepa. La tierra no se vende, se defiende, la mapu no se vende, se defiende, no, 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 no se
La Minga de Alas. Radio Participación al 154802315 por mensaje de texto o en vivo y en directo al 4493-150. O al Facebook. No, yo no voy a cuestiones ideológicas. Puedes comunicarte al Facebook también, La Minga de Alas.